Continuando con nuestro programa, quisiera pasar a nuestra siguiente ponencia. Obviamente tenemos a una invitadaza de lujo, Susana Torres García. Susi, no sé si estás por ahí, que nos puedas escuchar. Sí, aquí estoy. Perfecto. Hola, buenos días. Permítanme presentarla. Susana Torres realmente tiene más de 10 años de experiencia en marketing en México. Ha ocupado posiciones de gerencia de marca y marketing research en compañías como Belcorp, Alpura y Koala. Ha complementado su labor profesional con la docencia, impartiendo clases en la carrera de marketing en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México. Obtuvo el grado de maestría en marketing por el Tecnológico de Monterrey y cursó un diplomado en neuromarketing por la Universidad La Salle. Cuenta con una certificación internacional por la Universidad de Boston y la Universidad de Audencia, en Francia. Esta certificación es Maximizing Global Business Performance. Ha impartido conferencias en México referentes a Big Data y Consumer Insights para el Congreso Nacional de Mercadotecnia, organizado por la revista Merca 2.0. Actualmente, Susana se desempeña como Marketing Research Manager en Carvajal Educación de México. Susi, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo los micrófonos para esta tremenda plática que se llama El nuevo rol de la investigación de mercados. Muchas gracias, Humberto, y gracias a toda la gente de Cuestión Pro por la invitación. Pues si les parece, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta plática. Y me gustaría aclarar un poquito que el título suena un poco inspiracional, pero esta no es una plática motivacional. Más bien se trata de cómo sobreponernos a la adversidad y de alguna forma compartirles algunas experiencias de cuál fue la forma que yo encontré de desafiar el status quo del área de investigación de mercados en esta contingencia o en esta pandemia. Entonces, si les parece, vamos a entrar un poquito en contexto. Primero, y creo que todo el mundo lo tiene claro, nadie visualizaba la llegada del COVID-19. Lo veíamos en marzo, como decían, como algo muy, muy lejano y que nunca iba a llegar a nuestro país. Y la verdad es que nos sorprendimos cuando llegó. Y pues jamás visualizamos el gran impacto que iba a tener. También es importante decir que dependiendo de la industria fue el efecto que tuvo el COVID. No a todo mundo nos pegó de la misma forma. Por ejemplo, industrias como la farmacéutica, como alimentos o como higiene se vieron beneficiados y ellos tuvieron un incremento en sus ventas de hasta un 17% en el segundo trimestre del año, si lo comparamos con el gasto que se hizo en los hogares en el 2019. Sin embargo, pues hubo otras categorías más estacionales que sí llegaron a contraerse hasta un 40% en sus ventas. Entonces, este es como el primer tema que obviamente no a todo mundo nos impactó de la misma forma. Y es por eso que básicamente en todos los negocios pues se establecieron prioridades, ¿no? Entonces, cuando se vino la contingencia y todo el mundo se quedó en casa, pues las prioridades de negocio eran distintas. Para farmacéutica o alimentos o higiene, seguramente estaban en una etapa de producción masiva con capacidades que debían de verse superadas y había otros negocios que seguramente estaban pensando en cómo pagar la nómina, producción, garantizar temas de logística. Entonces, definitivamente nos impactó de forma distinta. Y a final de cuentas, nuestra industria, que es investigación de mercados, claramente se vio afectada por este tipo de decisiones. No para todas las compañías se vio la investigación como una prioridad y seguramente en algunos momentos pues, se pensó en cancelar las investigaciones, por lo menos de manera temporal, hasta que se tuviera un poco más de certeza de qué era lo que iba a pasar. Entonces, como muchos de ustedes probablemente también lo vivieron, pues uno empieza a preguntarse qué es lo que voy a hacer si cancelan todas las investigaciones, ¿no? Sobre todo porque mi rol tal cual, pues es de investigación de mercados dentro de la compañía en la que trabajo. Aquí llega un poco más como esta reflexión personal y es, pues puedo sentarme a esperar a ver qué pasa o puedo intentar hacer algo. Y eso fue lo que yo decidí.
Sin embargo, les quiero compartir como algunas ideas que creo que es un buen antecedente. Son algunos pensamientos de un webinar que dio la MAI este año, aproximadamente hace 2 meses. Y la primera reflexión es que éramos menos digitales de lo que pensábamos. O sea, cuando nos llegó la pandemia, probablemente ya habíamos hecho uno que otro estudio de manera digital y ya sentíamos que estábamos del otro lado, pero la verdad es que no, todavía hay muchas cosas que desconocemos, los alcances que pueden tener este tipo de herramientas y sobre todo aprender a utilizarlas y a potenciarlas. Otro aprendizaje también es que a veces pensamos que lo digital es lo más caro o a veces pensamos también que por ser algo digital tiene que ser más barato y la verdad es que lo digital tiene sus limitaciones, tiene buenos alcances también, pero pues hay que aprender sobre el tema. Y también que la digitalidad nos ha permitido descubrir que podemos seguir aprendiendo del consumidor. Muchas veces o en la investigación de mercados más tradicional, uno piensa que si no está haciendo una sesión de grupo, un focus group, o si no estás en campo levantando algunas encuestas, pues no vas a poder realmente aprender de este nuevo consumidor. Y creo que ese es uno de los aprendizajes positivos que nos ha dejado la pandemia. Y el otro, que también me parece importante como industria, es el involucramiento del cliente. Estamos muy acostumbrados a que las agencias sean full service y que normalmente nos dan toda la información ya perfectamente digerida, aprendida, analizada. Y en esta pandemia creo que también se han abierto las puertas de las agencias y de compañías como Question Pro incluso para que el cliente pueda tener una participación y un involucramiento mayor en todos los proyectos que se estén realizando. Entonces, este también me parece que es un buen contexto de cómo estamos recibiendo justamente la pandemia. Como les decía, pues en muchas compañías se suspendieron por lo menos la parte de investigación de mercados y la pregunta es, pues, ¿qué hacer, no? Me puedo sentar a esperar a que se decida abrir nuevamente las investigaciones o puedo aprovechar la coyuntura para reinventar mi rol dentro de la organización. ¿Y a qué me refiero con reinventar mi rol dentro de la organización? Pues básicamente es cómo puedo pasar de ser un consultor a un estratega de negocio. ¿Qué se necesita para que yo pueda llegar a ese otro nivel y pasar de ser una persona que hace estudios de mercado y que hace análisis a una persona que dé recomendaciones y con una agraviante adicional en esta situación que es la escasez de información? Pues porque recuerden que no estamos haciendo la cantidad de investigación que normalmente haríamos. Entonces, lo que yo me encontré es que empecé a platicar con gente de otras áreas, a lo mejor áreas con las que normalmente no tenía tanto contacto, como la parte comercial o incluso el área de compras, área de supply, pues hablar con otras personas dentro de la compañía para aprender más del negocio y poder dar justamente estas estrategias. Y me di cuenta que toda la gente tenía las mismas preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar del mercado? ¿Qué podemos esperar de nuestro consumidor? ¿Cómo van a cambiar las cosas? Y yo no tenía las respuestas a esas preguntas y justamente me di cuenta que podía desarrollar nuevas agilidades que al final en el chat les puedo compartir la bibliografía de las agilidades que les voy a compartir, pues porque no se trata de tener una bola de cristal, sino de desarrollar y seguirnos aprendiendo en esta coyuntura. Entonces, la primera agilidad que les quiero compartir es agilidad de aprendizaje. Y este tipo de agilidad lo que te enseña es cómo haces para saber qué hacer cuando en realidad no tienes mucha idea de qué es lo que hay que hacer. Todos lo hemos aprendido durante la pandemia, todos hemos aprendido a hacer cosas diferentes, a trabajar de manera diferente, a ir a la escuela de manera distinta, incluso a hacer compras, a hacer el súper, todos hemos aprendido a hacer cosas de forma diferente. Creo que todos de alguna forma hemos desarrollado la agilidad de aprendizaje durante esta pandemia. Pero tratando de aterrizarlo más a lo que es nuestro negocio de investigación de mercados, se trata de entender la perspectiva de nuestro cliente, pero tratando de ir más allá, tratando de entender sus experiencias, sus motivaciones, los valores que lo hacen llegar a esa perspectiva. Y para poner un ejemplo mucho más claro, les voy a compartir una situación dentro de la compañía. Entonces,
Desarrollar las capacidades digitales dentro de la compañía. Si trabajas en un Google, seguramente no tendrás mucho problema con esa parte, pero pues no todas las compañías estábamos en ese nivel, ¿no? Entonces, todos nos teníamos que subir al tren de la digitalidad sí o sí. Yo misma acepto y reconozco, no tenía tanto conocimiento del tema, pero sabía que era importante. Entonces, yo misma sugerí capacitar al equipo, pues a todo el equipo con el que interactúo, para que tuvieran más nociones de las posibilidades que tenemos al utilizar herramientas digitales, ampliar nuestra perspectiva, nuestro y sobre todo pues crecer esta agilidad también dentro de los equipos. Entonces partamos del hecho de que todo lo que conocíamos cambió y no hay vuelta atrás. Entonces desarrollar esta agilidad se vuelve indispensable. Hay otro tipo de agilidad que es justamente la agilidad mental y esta me gusta justamente aquí aparece como ejemplo Albert Einstein porque él nos dice que él era muy inteligente, era brillante, pero la agilidad mental no hace referencia al IQ que tengamos. La agilidad mental hace referencia a cómo podemos ver los problemas de una forma diferente para poder deducir la mejor solución a estos problemas difíciles. Entonces, esto significa, o cómo lo podemos reflejar, pues hay que ser curiosos, hay que impulsar nuevas ideas, hacer que lo complejo se vuelva fácil para los demás, tratar de implementar todos los recursos creativos, incluso cuando hay poca información o también cuando hay un exceso de información, porque ahora en Internet uno puede encontrar cualquier cosa y también hay que aprender a distinguir qué es verdad y qué no. Y sobre todo aprender a resolver problemas dentro de la empresa. ¿Cómo lo podemos aterrizar mucho más a nuestro rol de investigación de mercados? Es un proceso natural, normal, tanto en agencia como dentro de una compañía. Tu cliente te llega con un brief, tiene alguna necesidad de hacer algún estudio. La invitación es hagámosle preguntas diferentes, o sea, si te llega un brief para X investigación, ¿por qué con ese target y no con otro? Ya viste toda la información del pasado, de fuentes secundarias, busquemos una forma más sencilla de evaluarlo, busquemos una forma más sencilla de presentar los resultados también. Esta investigación, ¿cómo le puede ayudar a otras áreas o qué involucramiento pueden tener? Ese tipo de preguntas seguramente tu cliente no se las va a esperar, pero si las pueden resolver en equipo, pues seguramente van a tener los resultados de una investigación que sea mucho más provechosa para todos. Y para este tipo de agilidad, para la agilidad mental, yo sugiero dos cosas. La primera, tomar proyectos que estén fuera de tu área normal de expertise, o sea, que se salgan completamente de lo que acostumbras a hacer. Y la segunda es, ya tienes una metodología que sabes que te funciona muy bien, que la tratas de utilizar casi que para todo, entonces aquí la sugerencia es no regreses a las soluciones favoritas o usuales, o sea, busca la forma de salir de tu zona de confort y que puedas proponer nuevas cosas. Si ya descubriste que esa metodología es la ideal, pues entonces ve la forma de mejorar esa metodología. A final de cuentas, la agilidad mental justamente se trata de tratar de mejorar este tipo de herramientas. Tengo otra agilidad que compartirles, que es la agilidad interpersonal. Si le hablas a un hombre en su propio idioma, le hablas a su mente, pero si le hablas a su corazón, seguramente tendrás un mejor efecto. Y la agilidad interpersonal no significa que seamos súper platicadores y que nos encanta hablar con la gente, porque eso es algo que en nuestro rol suele darse con frecuencia. Más bien la agilidad interpersonal hace referencia a no apegarse a lo que ya conoces, a aprender algo nuevo, a tratar de interactuar con las personas de una forma diferente y tratar de aportarles un poco más. Entonces, aquí también tengo dos sugerencias. La primera sería que puedes compartir desde tu rol de investigación, puedes compartir información que crees que puede ayudarle a la otra persona a hacer mejor su trabajo o ampliar su perspectiva. Y cuando digo comparte información no me refiero solamente a compartirla por WhatsApp, se trata de compartir algo y pues escribir por qué crees que va a ser relevante para esa persona, por qué crees que le puede ayudar a desempeñarse mejor. Y finalmente, la última agilidad que les quiero compartir es la agilidad para el cambio. La simple palabra cambio para algunas personas es estimulante, a otras personas les puede causar ansiedad. Lo que yo les invito es que
dentro de su compañía o en la agencia en la que trabajen, que esta parte de investigación de mercados no sea alguien que se adapte al cambio, sino que puedan tener un rol que lidera el cambio dentro de la compañía. Y para eso necesitamos más que nunca pues ser estudiosos de la historia, de las tendencias, lecciones que se han aprendido en otras compañías, lecciones que se han aprendido en el pasado, y con ello seguramente podremos dar mejores recomendaciones, preparar escenarios para sus clientes, para las marcas que puedan ser de mayor provecho. Finalmente les quiero compartir, y aquí está como la bibliografía de dónde lo obtuve, son 10 cosas o 10 reglas que sabemos que son ciertas y que les han funcionado muy bien. Este libro fue escrito por la gente que desarrolló y que empezó a trabajar en Google, y la forma en la que crearon esa cultura de innovación y esa cultura de trabajo. Entonces, estos son 10 tips que a ellos les han funcionado muy bien. Y cada uno de ellos los he adaptado para pensar justamente en esta reinvención del rol de investigación de mercados. Entonces, se los voy a compartir ya adaptados. ¿Cuál sería el primero? El primero es enfocémonos en el consumidor y lo demás va a fluir. Sé que hay mucha información, sé que hay muchas cosas que queremos aprender en esta coyuntura, en esta pandemia, pero siempre tratemos de tener en el centro el punto de vista y la visión del consumidor. El segundo es mejor hacer una sola investigación o una sola recomendación muy, muy bien hecha que hacer muchas a medias. Y eso tiene que ver mucho con tratar de ser eficientes también con el presupuesto, ¿no? En alguna otra circunstancia probablemente podamos disponer de más recursos, pero siempre es mejor hacer algo muy, muy bien hecho. El tercero es rápido es mejor que lento, y eso aplica para reuniones, investigaciones, recomendaciones, o sea, prácticamente para todo. Debemos de tratar de ser mucho más eficientes con los recursos y en este tiempo pues también con la disposición de las personas. El cuarto es, no necesitas estar en tu escritorio para esperar una respuesta, pero tampoco necesitamos estar en campo para responderla. Y esto hace mucho más referencia a esta idea de que si no hacemos focus groups o si no hacemos encuestas en campo, pues no estamos llegando a las respuestas que necesitamos. Hoy día ya hemos aprendido que con los recursos digitales podemos también seguir aprendiendo de nuestro consumidor. El tercero tiene que ver con la rentabilidad, y obviamente aún en esta temporada debemos de tratar de ser costo eficientes. Creo que muchas agencias ya han aprendido este tema durante estos 8 meses y dentro de las compañías también. Entonces, eso tiene que ver con escoge los estudios que realmente necesitas, escoge los proyectos que realmente necesitan una investigación y tratemos de ser rentables y costo eficientes. El sexto es, siempre hay más información ahí afuera. Hay momentos puntualmente en los que a lo mejor no puedes hacer una investigación, pero siempre hay información de aliados estratégicos, estudios indicados que podemos hacer uso, incluso hacer social listening. Hay muchas herramientas de social listening hoy día que nos permiten seguir aprendiendo de nuestro consumidor. La siguiente es la necesidad de información, pues prácticamente cruza todas las fronteras y también cruza todas las áreas. Entonces, aquí la invitación es, ve más allá de tus clientes habituales, trata de acercarte a otras personas dentro de las compañías que seguramente también tienen necesidades de información, y con eso puedes pues también reinventar justamente tu rol dentro de la organización. La siguiente es un poco más emocional y tiene que ver justamente con ser un poco más conscientes y flexibles de esta nueva normalidad, y tenemos que aprender a flexibilizarnos también en cuanto a nuestros tiempos, las reuniones y cómo trabajamos. Y la última, que personalmente creo que es la que más me gusta, ellos dicen que genial no es suficiente. Entonces el tema es, sea autoexigente, no te conformes. Si ya hiciste una muy buena metodología y te toca hacerla unos meses después, seguramente hay cosas que se pueden mejorar. Tienes que estar abierto a la retroalimentación y sobre todo trata de encontrar una mejor forma de hacer las cosas, porque siempre hay forma de mejorar lo que ya antes habías definido como algo genial o como que algo estaba muy bien hecho. Bueno, pues entonces, por mi parte, esos son todos los tips que les traigo para justamente esta parte de reinventar nuestro rol de investigación de mercados.
Y pues, equipo de Cuestión Pro, les regreso los micrófonos, quedo pendiente. Muchas gracias, Susi. Tenemos aquí un par de preguntas que ya nos han llegado, entonces vamos a tratar de disiparlas si nos apoyas, de favor, ¿no? Muchísimas gracias por la plática. Nos preguntan por acá, ¿qué podemos hacer cuando las personas están receptivas de digitalizar las tareas de su empresa o instituciones? Porque para ellos es pues, más efectivo el cara a cara. Y a ti, en este caso, a nosotros también nos ha pasado, te ven como un intruso, no como un facilitador de ideas. Yo creo que aquí es bien importante tener claras, cuando estás presentando una idea de cómo digitalizar alguna tarea o alguna actividad, hay que tener bien claros los beneficios que se van a recibir. Dependiendo de tu audiencia, tú conoces a tu jefe o a la persona que le estás presentando, pero si la persona es mucho más numérica, pues empieza por el costo-beneficio en rentabilidad, por ejemplo. O si la persona es mucho más cercana al marketing, pues a lo mejor puedes empezar a contarle cuáles son esos beneficios que van a obtener de hacer las formas de manera digital a no hacerlo, o hacerlo de forma presencial pero más costosa, o los riesgos que puede tener, sobre todo en esta pandemia. Creo que esa es la principal sugerencia. Tienes que preparar muy bien. Es como el pitch que vas a hacer en un elevador si tú quieres. Tienes muy poco tiempo para capturar su atención y tienes que tener muy claros los beneficios y los pros y los contras de las otras posibles opciones. Ya, perfecto. Muchas gracias, Susi. Cristian, perdón, Rosales nos pregunta, ¿las agilidades brindadas se las puede proponer como un modelo de negocio? Está pensado más para que sean agilidades personales. De hecho, me voy a desaparecer de cámara un segundito. Sí. Les quiero compartir justamente la bibliografía de donde obtuve estos conceptos. Es un libro que se llama Ser un líder ágil. Está pensado más para persona. Yo solamente les puse algunas de las agilidades, en este libro se mencionan más. Pienso que pueden adaptarse seguramente a una compañía para tratar de hacer un modelo de negocio. Tal vez sí, habrá que aterrizarlo a cómo eso puede trasladarse a una compañía. Está pensado más bien para una persona, pero seguramente puede ser un ejercicio interesante. Adaptable. Ok. Y la última que tenemos es, ¿de qué manera se puede hacer para que nuestros consumidores migren junto con nosotros a una plataforma virtual? Esa es la pregunta del millón. Fíjate que yo creo que los consumidores ya están migrando incluso tal vez más de lo que pensemos. Depende mucho del target. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hacer este tipo de investigaciones en plataformas virtuales, te puedo decir que los jóvenes se adaptan muy fácil, lo saben usar, o sea, usan perfecto todas las plataformas digitales. El problema es que se distraen mucho. Entonces, de repente ahí ya es como cuando empieza a fallar un poco la investigación, pero otros targets de edad tipo de 25 en adelante, yo te diría, están súper acostumbrados a utilizar ya plataformas virtuales. Creo que más bien es que nosotros rompamos un poco la barrera de utilizar esas plataformas, ¿sabes? Como que tenemos miedo de que no lo van a poder hacer, que les va a costar trabajo, que tal vez no tengan el recurso, que no sepan cómo, y la verdad es que la gente en estos 8 meses pues ha cambiado mucho su forma de vida. O sea, yo conozco personas que antes nunca compraban el súper por una plataforma virtual y hoy día ya lo hacen de manera regular. Entonces creo que sí se ha hecho esta migración en conjunto. Perfecto. Pues nada, Susi, muchísimas gracias por la plática. La verdad es que tremenda plática, nos dejas un gran sabor de boca y pues nada, cualquier cosa, seguimos en contacto. Agradecerte por participar en nuestro X-Day Latam 2020. Gracias a ustedes y que siga un día lleno de éxitos para todos.